Bueno, se confirmó que Adrián Peña será el nuevo ministro de Medio Ambiente, del primer Ministerio de Medio Ambiente del Uruguay. Así se conoció en las últimas horas para conocer cuáles son los planes, bueno, cuál ha sido la gesta política para que, bueno, ocupe este lugar. Es que lo recibimos esta mañana. Bienvenido, Peña. Muchas gracias por la invitación. Un gusto. Muchas gracias. Bueno, hay muchas cosas de que hablar del ministerio, pero también empecemos un poco por la parte política. Su nombre surge a partir de la renuncia de Talvi, ¿no? ¿Cómo fue propuesto para este cargo? Sí, allí hubo, prácticamente desde que comenzamos a trabajar en lo que era el relevo en Cancillería, apareció esta posibilidad de equilibrar, digamos, o volver a equilibrar las posiciones dentro del gabinete, teniendo en cuenta el Partido de Colorado para esta nueva cartera, ¿no? Una vez que se produce el relevo en Cancillería, en una reunión en Presidencia, el prosecretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, le ofrece al Partido de Colorado, en particular a Ciudadanos, el Ministerio de Ambiente, que es el nuevo ministerio creado a partir de la Ley de Urgente Consideración. Y bueno, allí también desde el principio se manejaba la intención desde Presidencia de que fuera alguien político el que estuviera en esta primera etapa al frente del ministerio. Originalmente Ernesto había propuesto ya mi nombre. Luego tuvimos que conversar dentro de Ciudadanos mucho porque el movimiento, o sea, mi salida del Senado supone otros movimientos en el esquema de nuestro sector. Y bueno, analizados esos puntos, esos extremos y visto toda la situación y todo el contexto, Ernesto termina presentando mi nombre, que es comunicado al presidente oficialmente, digamos, el sábado pasado. También deja la carrera de las elecciones municipales en Canelones. Entre las múltiples cosas que había que analizar y que uno tenía que encarar, era justamente que ya no seré candidato a intendente en Canelones. Nosotros tenemos un proyecto que tiene su base en Canelones, hablo de nuestra agrupación departamental. Yo fui diputado 5 años por el departamento, sigo trabajando en el departamento. Lo haré de cara a la departamental porque no tengo inhibición y tengo un compromiso fuerte con toda nuestra base política. El sábado de tarde nos reunimos en una asamblea donde analizamos estos puntos y bueno, allí mismo anunciamos que decidimos por amplia mayoría apoyar al otro candidato que tiene el partido. El partido tiene 2 candidatos, Diego Castro por un sector y por Ciudadanos y otros sectores era yo. Acompañamos al candidato que el partido ya tiene y vamos a trabajar de cara a nuestra lista de ediles, ¿verdad? A nuestros candidatos a alcaldes, nuestros candidatos a concejales y fundamentalmente en base a mi trabajo que seguirá estando en Canelones. Ya no como candidato, pero sí firmemente en la campaña departamental. Para nosotros es muy importante el trabajo en Canelones. Creemos que tenemos una oportunidad de que el Partido de Colorado esté mejor representado en la Junta Departamental y también en el tercer nivel de gobierno. Y todas esas cosas había que analizarlas porque está claro que nada de esto estaba, digamos, en el radar. No estaba en mis planes, no era algo que me proponía. Estaba ocupando un rol en el Senado, al cual me estaba acostumbrando, digamos, a esa posición en el campo de juego en términos futbolísticos. Creo que estaba allí aportando a la coalición desde ese lugar. Se dan estos hechos políticos, las consecuencias son estas que estamos analizando hoy. Y todo eso desencadena un montón de cambios y en el corto plazo además, porque el presidente tiene la intención de que se asuma antes del 30 de agosto y bueno, había que definirlo y no fue sencillo, confieso, pero bueno, acá estamos. Mañana se reúne con el presidente justamente por esto. Mañana tenemos la primera reunión con el presidente de la República en la que comenzaremos a analizar estos temas, ¿no? El primero es cuándo efectivamente estaremos asumiendo. El segundo, comenzar a armar ese ministerio, cuál es la idea que él tiene del mismo, cómo vamos digamos, a ensamblar esas piezas que llegan de diferentes lugares, porque aquí viene la Dirección Nacional de Aguas, aquí viene la Oficina de Cambio Climático, aquí viene la DINAMA, quizá a través de la ley de presupuesto, de otras resoluciones del Poder Ejecutivo puedan venir otras oficinas, otras reparticiones que tienen que ver con el ambiente, que hoy están en otros ministerios. Bueno, todo eso es lo que tenemos que conversar, cómo armamos ese nuevo organismo y cómo hacemos que comience a funcionar y funcionar bien. Esa es la primera tarea, ¿no? En cuanto al equipo de conducción, usted va a estar al frente, Gerardo Amarilla, el diputado nacionalista, va a ser el subsecretario. ¿Cómo viene esa relación? En un principio se había hablado de que Amarilla era quien iba a ocupar el cargo de ministro.
Sí, lo que yo sé es lo que está en la prensa. Supongo que mañana el presidente me informará de estas cosas. Todo lo que sé es lo que está en la prensa. Si es Gerardo, el compañero de ruta, es alguien a quien conozco. Sí, la prensa el sábado pasado, en el acto del 18 de julio, se le preguntó al presidente, no lo anunció, pero dijo que sí a las preguntas. Entonces, bueno, se da por hecho si es Gerardo, o sea, es alguien... A ver, nos conocemos, esa es una ventaja importante para poder formar un equipo. Gerardo fue presidente de la Cámara, fue diputado y presidente en los 5 años, fuimos compañeros de Cámara, pero además trabajamos en el armado de la LUC. Yo era el coordinador del Partido de Colorado en el trabajo de la Ley de Urgente Consideración y los temas de ambiente eran con Gerardo Amarilla, ¿no? O sea que trabajé mano a mano con él mucho en el armado de la ley y en el trabajo del articulado en representación del partido. Ahora hace unos meses, es decir, estuvimos en un contacto muy fluido y tenemos una muy buena relación. En ese sentido, la cosa va a andar bien, si es que es Gerardo. ¿Usted propuso a Eduardo Blasina para ser el secretario general del Ministerio? No. Eduardo es una referencia nuestra, integra el equipo técnico de Ciudadanos, es alguien muy cercano a nuestro líder Ernesto Talvi y yo he trabajado con él y él está hoy a cargo de algo muy importante que está comenzando a trabajar y armar la aplicación de la ley de agroecología, que es una ley de reciente creación, que está muy conectada a este nuevo Ministerio de Ambiente, pero que está en el ámbito de ganadería, agricultura y pesca. Y él está con esa responsabilidad. Pero es una referencia para nosotros. Todavía no hemos comenzado a armar, digamos, a determinar exactamente las posiciones y quiénes ocuparán esas posiciones, ¿no? En cualquier caso, Eduardo va a estar cerca, porque es parte de nuestro equipo. Será en una función, será en otra. Cuento con su respaldo. Ayer nos estuvimos hablando, hemos mantenido reuniones. Es una referencia muy clara para mí desde el punto de vista técnico. O sea que el trabajo con Eduardo seguro va a estar. Será en alguna función o no, será formando parte del equipo. Pero de eso no tengo ninguna duda. No necesariamente en la dirección general, donde es una posición más política y donde acá va a haber que hablar con el presidente y ver qué es lo que se tiene pensado en ese sentido. Peña, y después los nombres. Claro, independientemente de la reunión con el presidente de la República, en donde evidentemente el presidente marcará sus preocupaciones o sus prioridades en el terreno medioambiental, uno supone que va a ser un ministerio y una gestión que tiene ya por delante algunos temas importantes. Yo no le voy a pedir que le dé un orden de importancia, hacerme un top 3 o un top 5, pero pienso en situaciones como las denuncias que se han realizado sobre la situación de nuestros ríos, de nuestros cursos de agua, es un tema. El acuífero es otro tema. UPM, con lo que todavía muchos ciudadanos no sabemos, va a impactar desde el punto de vista medioambiental. El tema de las áreas protegidas, situaciones como las de Cabo Polonio. A ver, evidentemente va a ser un ministerio que nazca ya con una gran cantidad de temas muy importantes por delante. ¿Cuáles piensa usted? Porque digo, hay que atenderlos todos, pero también debe haber prioridades. ¿Cuáles piensa usted que serán aquellos que deberán tener una mayor atención? Por ejemplo, le pregunto en el tema UPM, ¿tenemos un conocimiento cabal del impacto medioambiental? Porque uno escucha a quienes están en contra de UPM2 con sus argumentaciones y con sus cuestiones y parecerían estar muy bien documentados, más informados incluso que el propio gobierno. Bueno, sobre los cometidos del Ministerio están especificados en la ley de la creación, que es ese capítulo específico de la Ley de Urgente Consideración. Hay temas que son relevantes, como es la extensión de las áreas protegidas, el mantenimiento de las que ya existen, la calidad del agua, ¿no? Está entre los cometidos y dispuesto por ley, además, ¿no? Y la preservación del ambiente en términos generales, refiriendo a una normativa que ya existe en el Uruguay, que es muy abundante. Es decir, el Uruguay tiene un cuerpo legislativo muy potente en materia de ambiente. Quizá un paso más es la creación del ministerio y quizá hagan faltas más acciones y seguramente mucho más recursos para poder aplicar la ley. Porque yo creo que tenemos un muy buen cuerpo normativo y de avanzada que viene desde hace mucho tiempo hasta ahora, no menos de 8 leyes referidas a la materia, que, digo, alcanza en algún punto con aplicar la ley, ¿no? Si nosotros aplicamos la ley,
lo que el Uruguay se ha mandatado a través de la legislación, estaremos cumpliendo con los objetivos del Ministerio. Ahora, no quiero adelantar mucho porque también esto como va a ser una tarea colectiva, sí. Y uno de mis objetivos seguramente, en la medida de las posibilidades, es que las políticas que desarrollemos tengan la más amplia base de acuerdo posible. Esto será algo que seguramente comience a hablar una vez que asuma, pero es mi idea, en principio, como un trazo general. Creo que tenemos la oportunidad de generar algo desde cero, esto que generemos que no esté asociado a un gobierno en particular, sino que comencemos a generar una política de Estado en materia de ambiente. Ya arrancamos con polémica, ¿no? Porque en la LUC el tema de las áreas protegidas bueno, por eso volvió a comisión. está parte del Ministerio. Y si querés te hablo con gusto de eso también, que es un tema bien sensible y en el que estuve trabajando en la ley de urgencia. Entonces digo, prioridades las hay y son muchas. Lo primero es generar una institucionalidad, es la primera tarea, ¿no? Eso que le decía recién, generar una institucionalidad capaz de dar respuesta a esas múltiples demandas. Soy consciente que es un ministerio de conflicto, ¿no? De tensión permanente entre la demanda legítima por el cuidado del medio ambiente y la defensa de ese interés general y los avances en materia de desarrollos productivos e industriales que generan puestos de trabajo y desarrollo económico. Esa tensión va a existir permanentemente. Gestionar esa tensión de acuerdo a la ley es nuestra responsabilidad. Entonces, en el caso de UPM, ¿no? Ya hay estudios de lo que puede ser el impacto ambiental. De hecho, han ido pasando las etapas que han sido autorizadas por la actual Dinama, ¿no? Para adelante, ¿qué es lo que se viene? Bueno, se va a generar la obra y una vez que comienza a funcionar, la tarea básicamente del Ministerio es la de control, ¿no? Es la de control riguroso, ¿no? De que la empresa cumpla con la normativa. Allí habrá que estar muy celosos de resguardar el interés nacional, por cierto. Pero ¿sabe a qué apuntaba también la pregunta? Saber un poco hasta dónde el Ministerio va a poder intervenir, por ejemplo, si se llegara a dar que el impacto de la construcción del ferrocarril, que muchos están diciendo que va a tener un impacto muy importante a nivel de la ciudad, bueno, si vamos a cumplir... A ver, yo escucho al presidente de la República, interpreto sus palabras cuando dice Uruguay firma sus compromisos y los mantiene, digo, bueno, entonces va a ser algo que el Ministerio de Medio Ambiente no va a poder hacer nada. O sea, que si hay algún daño, y bueno, ya está. ¿O no es así? Son dos temas. Con la planta, ahora hay que actuar, controlar. El tema de Ferrocarril Central es otro tema polémico, sin duda. Lo que tenemos que tratar es de estar controlando y tratar de que los efectos sobre la vida de las personas sea el menor posible, ¿no? Es un caso particular, porque incluso yo, siendo diputado, estuve en contra del actual trazado del ferrocarril. Yo propuse... O sea, le levanté el centro en parte por eso, porque recordaba que una de las voces que se levantó en contra del radio ahora le toca ser el ministro. Claro, a nosotros nos parecía una mejor opción, incluso lo planteamos al Ministerio en aquel momento, la salida de la vía a Nueva Palmira, ¿no? y desarrollar otro sector en el oeste del departamento. Lo veíamos muy viable, lo veíamos más económico y veíamos que iba a afectar mucho menos, de modo negativo, la vida de las personas en todo, por donde está atravesando hoy el ferrocarril. Nosotros fuimos muy activos en esa defensa, no lo conseguimos, no lo logramos. Bueno, el ferrocarril, la obra ha comenzado, ahora hay que mitigar, ¿verdad?, los efectos lo más posible. Tenemos que contar obviamente con más recursos, tenemos también... no me quiero adelantar, tenemos que ingeniarnos mucho, ser creativos en la generación de recursos. Veo un ministerio conveniando, o sea, firmando convenios con muchos organismos. Es un ministerio muy transversal, que tiene que ver con otros ministerios, que tiene que ver con las intendencias, que tiene que ver con las empresas públicas, que tiene mucho que ver con los privados. Entonces hay que tratar de ir generando convenios de forma tal de que la presencia del ministerio y que que las acciones de verdad tengan verdadero efecto. Es todo un ejercicio que tenemos que comenzar a hacer. Pero lo primero es ver qué es con lo que contamos, ver cuál es la idea del presidente y además algo muy importante, y es que estamos en momentos de la discusión presupuestal. Entonces ahí también tendremos que tener alguna reunión con la gente de OPP, alguna reunión con Economía y tendremos que pelear por los recursos para este nuevo ministerio, ¿no? Ahí está. Y en ese sentido, ¿qué expectativas hay? Queda mucho trabajo administrativo por hacer. Eso sabemos que lleva tiempo y a veces tranca, digamos,
el trabajo visible de los ministerios cuando hay cambios administrativos, en este caso la creación y el pasaje de áreas que ya existían en la órbita de otros ministerios. Va a haber una etapa de transición, sobre todo en estos meses que van hasta el 1 de enero, donde comienza a regir el nuevo presupuesto. Va a haber una interfaz, digamos, entre el comienzo de este ministerio, ¿verdad?, que va a funcionar con el ministro, el subsecretario y la dirección general, y las direcciones asignadas por la ley de urgencia, y luego, ¿verdad?, con eso va a funcionar, comenzará realmente a funcionar y efectivamente a partir del 1 de enero. En ese tiempo habrá un espacio de transición. Las autoridades del Ministerio de Vivienda han sido muy generosas en este sentido. Es más, ellos me han participado y me han invitado a participar de reuniones para comenzar esa transición y para comenzar a ver los diferentes temas. Yo no lo había querido hacer porque esto todavía no era oficial y habían cosas que ajustar. Entonces no me parecía serio estar participando de reuniones y después uno no iba a ser el ministro. Pero ahora, y una vez tenida esta reunión de mañana con el presidente, comenzaremos a desandar todo ese camino. Sin duda hay un trabajo importante por hacer. Tengo claro que hay una tarea bien importante, que no es sencilla, que es un ministerio muy complejo y bueno... que va a requerir también recursos económicos, como usted decía. Que va a requerir recursos económicos. En un momento especialmente... En un momento especial, o sea que va a haber que pelear mucha cosa, va a haber que ponerle el hombro a mucha cosa. Tengo claro que no es una tarea sencilla, digamos. La posición que imagina para el ministerio, yo estoy tratando un poco de contrapesar y de armonizar anuncios y declaraciones que uno ha escuchado de un gobierno presidido por el doctor Lacalle Pou que habla de atraer inversiones. De hecho, el ministro de Turismo, Germán Cardoso, hace pocos días atrás hablaba de proyectos que se han presentado de inversiones muy importantes, de hotelería y complejos muy importantes. Pienso por allí la tan mentada terminal de Buquebús, que tantas veces reaparece, el tema López Mena, muy enrabado también a la cuestión política, no lo quiero soslayar porque evidentemente existe. ¿Cuál va a ser? Porque no deja de tener como un rol arbitral el ministerio. Es un ministerio que puede facilitar esa inversión porque es importante para el país o que puede trancarla. Y allí podemos entrar hasta en suspicacias políticas. ¿Cómo lo ve eso para adelante? ¿O tiene que ver con lo que hable con el presidente? No, ¿O ya lo peloteó? No lo he peloteado, pero es una realidad. Esa era la tensión de la que hablaba originalmente. Es una realidad. Muchas veces va a tocar decir que no a proyectos que pueden ser interesantes desde el punto de vista de la mano de obra que genera, pero que no son sostenibles, ¿no? No perjudican el desarrollo del país y sobre todo la garantía para futuras generaciones de que el Uruguay sea lo que queremos que sea. Entonces, ese es el interés general a preservar. Acá, yo un poco decía en una reunión el otro día, es la búsqueda del justo medio aristotélico, que no es la mitad justamente, ¿no? Es ser justo. Y eso no es fácil, pero con los servicios técnicos que son muy buenos y que los tiene el Uruguay, y con una decisión clara de priorizar lo que hay que priorizar, tenemos que buscar siempre en la toma de decisiones ese justo medio aristotélico, es decir, ese lugar donde la decisión es buena para el país, ¿no? Y tengo claro que no es una situación sencilla, pero es la que nos va a tocar encarar, sin duda. ¿Esperan que con esta situación a nivel mundial que Uruguay pasa a tener, destacada ya por las autoridades, de un país desde el punto de vista sanitario confiable, con un sistema que le permite... A ver, la realidad del coronavirus está muy lejos de irse y seguramente Uruguay pueda llegar a capitalizar esa posición en materia de inversiones, muchas de ellas de repente de dudoso impacto ambiental, ¿no? Yo lo que creo que el Uruguay puede tener sí una oportunidad, ¿no? En estas condiciones y también por las que ya tiene, ¿no? Porque el Uruguay es un país que mantiene un montón de atributos desde el punto de vista de país natural todavía, y la realidad es que se han hecho cosas, es decir, no arrancamos de cero, se han hecho cosas por recuperar en muchos sentidos
el ambiente por recuperar determinadas situaciones, el avance en áreas protegidas es toda una señal, no es que no se haya hecho nada, se ha avanzado y ya no lo suficiente, pero el Uruguay tiene claramente ahí un camino para desarrollarse y también, ¿por qué no?, para hacer referencia en este aspecto. Yo creo que esa constituye, sí, una oportunidad que el Uruguay tiene. Podemos pensar en un país de referencia en materia ambiental, podemos pensar, tenemos elementos para pensar en eso, o sea que, y para podernos proyectar, pero será parte de lo que seguramente propongamos a partir de que asumamos. Y hablando de áreas protegidas, retomamos la pregunta. Sí. Los cambios que promovía la ley de urgente consideración, que volvieron a comisión, bueno, imponían cambios al sistema de áreas protegidas. Con el tema de las áreas protegidas, el Uruguay, como decía recién, ha tenido un avance. Son 17 las áreas protegidas en el Uruguay. Esos 2 artículos que aparecieron a lo último fueron artículos muy polémicos. Nosotros en su redacción original no los compartíamos, parecían a priori un retroceso en base a lo que teníamos. Esos artículos fueron cambiando, fueron mutando en la medida que se avanzó la negociación política. Y lo último no difería mucho de lo que tenemos hoy, ¿no? Lo último la última redacción agregaba que se iba a consultar a los gobiernos departamentales en la definición de un área protegida y que se iba a, digamos, a cogestionar las áreas con las intendencias, cosa que de hecho pasa, porque hoy las 17 áreas protegidas están gestionadas por las intendencias, por falta de recursos, fundamentalmente. Es decir, si no fuera por las intendencias, el cuidado de las áreas protegidas, que debiera ser más, ¿no? Pero lo que hay se hace con ayuda de las intendencias en cada una de las áreas. Entonces, no cambiaba mucho, pero los artículos se retiraron y bueno, hoy todo sigue como estaba antes de la presentación de la ley de urgente consideración. Pero es un tema en el que hay que trabajar. En ese tiempo yo estuve en contacto con especialistas, con abogados ambientalistas, con economistas que conocen de la materia, especializados, y nos habíamos propuesto, yo sin tener idea de que iba a estar en este lugar, porque nada más lejos de mi radar, para trabajar desde el Senado, ¿verdad?, el tema de manera inteligente, de manera de generar insumos, porque esto necesita una respuesta. Porque hay aquí sí un conflicto, es decir, el Uruguay necesita aumentar sus áreas protegidas, es uno de los cometidos de este Ministerio de Ambiente, pero también es cierto que eso genera, ¿verdad?, en algún punto afectaciones, a veces patrimoniales, a veces al derecho de propiedad, a veces afectaciones económicas, las produce. Entonces allí hay que trabajar, ¿no? Porque un área, una vez que se declara protegida, no puede desarrollar determinadas actividades que por ahí le quitan rentabilidad. Entonces, eso es real. El Uruguay no puede expropiar cada vez que decide tener un área natural, ¿verdad?, protegida, no la puede expropiar porque no tiene recursos para hacerlo, por lo cual va a haber que buscar un sistema por el cual los particulares que se ven perjudicados puedan ser resarcidos, ¿no? Esto depende, es complejo, por eso digo hay que trabajarlo. No es lo mismo si yo no te dejo... ¿Se hacía ya? En algún caso cuando se expropiaba, pero en lo demás no es tan sencillo, ¿no? A veces las zonas pueden depreciarse. Hay efectos que son... Una cosa es que no te deje plantar eucaliptos, otra cosa es que no te deje plantar soja, las rentas son distintas. Hay que estudiar el tema. Es un tema complejo y los problemas complejos no tienen soluciones simples. Entonces hay que trabajar y hay gente capacitada para trabajar en esto. Es una de las cosas que tenemos que hacer una vez que asumamos. Es reconocer que ahí hay un conflicto, hay un problema, que seguir avanzando en áreas protegidas y tener en cuenta esto va a ser difícil. Y hay que trabajar también por otro lado, por el lado de los incentivos, me parece, ¿no? La búsqueda de incentivos para las áreas protegidas. Conexión con el turismo, puede ser una. Hay lugares que por ahí se deprecian desde el punto de vista productivo, pero que uno puede valorizar, y sobre todo desde la acción del Estado, desde el punto de vista turístico. Eso es uno de los objetivos, ¿no? No estoy descubriendo nada. Hay que hacer, o sea, no hay nada que no se sepa de esto. Hay que hacer echar a andar, ¿verdad?, esas cosas. Y creo que por ahí podemos encontrar soluciones y podemos poner en valor zonas que por ahí hoy están un poco deprimidas. Bueno, vamos a agradecerle mucho estos minutos a Adrián Peña, futuro ministro de Medio Ambiente en la mañana de Arriba Gente. No, un placer, muchas gracias por la oportunidad. Y seguramente ahí sí, con muchas de las cosas que tenemos pensadas y muchas de las cosas que estamos articulando, podamos venir a plantear la hoja de ruta para los próximos años en este enorme desafío que asumo con mucha responsabilidad. Así que muchas gracias. Muchas gracias. Hemos estado dialogando con el futuro ministro de Medio Ambiente, Adrián Peña, en la mañana de Arriba Gente.